Saludos, amigos y amigas. Esto es Travesía Beatle del día 20 de marzo del año 2025. Esta es una travesura que realizamos tres amigos, Sergio Cardoso, Gabriel Santos y Salvador Mendiola. Nos hemos conocido y nos hemos amistado los tres por nuestra sincera admiración e interés por la obra del cuarteto de Liverpool, los cuatro Fabs, los Beatles. En un principio los empezamos a seguir y admirar como adolescentes atrapados en lo que podríamos llamar su magia de los años 60, y con el tiempo nos hemos ido convirtiendo en estudiosos del fenómeno, necesariamente críticos, pero no enemigos del fenómeno. Y nos interesa tener esta conversación cada vez que podemos tenerla lo más seguido posible para divulgar, transmitir este conocimiento y con ello apreciar lo que significa el trabajo de estos cuatro muchachos cuando trabajaron como Beatles, que han conmovido a la historia y a la cultura humana, pues desde ese momento de su aparición hasta el momento presente. Y así nos presentamos en pantalla los tres. Saludos, Sergio. Saludos, ¿Qué Gabriel. tal? ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué Aquí tal, estamos. traviesos? Les iba a proponer que esta vez nos arriesguemos a poner música y que ya que vamos a hablar de la suerte de la música de los Beatles en covers en lengua española y mexicana, escuchemos lo que hemos estado estudiando y conversando últimamente, que es la música de esta banda plástica de Tepetlixpa, Estado de México, que hace, pues, ya ahora 52 Cuatro años, años. hicieron una grabación muy interesante con música de los Beatles y de la que hablaremos ya en lo que siga nuestra conversación. Pero creo que para dar una probadita, podemos escuchar su versión del Sargento Pimienta. La voy a compartir. Me dicen si se escucha. Ok. ¿Sí se oyó? No, no Entonces aún. déjenme ponerle compartir. Y ¿Qué voy estás acá. compartiendo? Ya está la travesía y ahora va la música. Espero que se escuche ahora sí. ¿Se escuchó? No aún. Entonces voy a poner directa la pieza. Ahí sí se escuchó. No, ahí vaya. No. Esto es estar en el siglo XXI con estas máquinas. Ahí sí creo que se está compartiendo la imagen. Sí, Es la portada del disco y escuchemos la música.
Muy buena, muy buena. Creo que de esta manera tenemos un buen espíritu musical en nuestra transmisión. Es la primera vez que comunicamos música porque es difícil por los derechos de autor, pero emociona y hace latir los corazones esta versión. Con eso voy a nuestras transparencias y te cedo la palabra, Gabriel, para empezar a platicar de los Beatles y sus covers o versiones en mexicano. Bueno, pues gracias y saludos a mis compañeros de La Travesía y a todos los traviesos que nos estén escuchando donde quiera que se encuentren, en el horario que se encuentren también. Pues miren, el espíritu de este programa, de esta travesía es el siguiente, pues los Beatles influyeron y siguen influenciando a mucha gente para hacer covers. Entonces, pero en los años 60 muchos grupos de mucho renombre, sobre todo aquí en México, se atrevieron a hacer covers de música de los Beatles. Ahí tenemos en la imagen a los Loud Jets que interpretaron varias canciones y fue un grupo muy renombrado aquí en México. Eh, y pues lo importante de esto fue de que ustedes pueden recurrir a YouTube y pueden encontrar todas estas versiones de los grupos que realmente son importantes. Les menciono al grupo, pues los Reno, ¿verdad? Los Jackie, los Mustang, la Tropa Loca, los Locos del Sí. Ritmo, los Shippies, los Tijuana Fight, un grupo que a mí me gustaba mucho que se llamaba El Amor, eran de Jalisco, los Loud Exacto. Jets, los Juniors, los Xochimilcas, ¿verdad? También hubo solistas, bueno, aparte de los Teen Tops, que eran un grupazo en aquella época, y hubo algunos solistas como César Costa, el mismo Tintán, Roberta, que era una cantante de color, y Carlos Buenísimo. Rico, que hicieron versiones muy interesantes de la música de los Beatles y que llenaron toda una época en los años 60. En aquella época, los hermanos Carrión, el mismo Enrique Guzmán, y grupos de rock and roll, pues hicieron covers de muchos artistas americanos e ingleses que pues sí, alcanzaron mucho éxito con sus versiones en español. Muchas veces la letra no tenía nada que ver con la mismísima versión de los Beatles, pero de alguna manera se acomodaban al castellano y fueron éxitos por donde quiera. Entonces, el impacto musical de los Beatles, pues fue sobre todo también, aparte de sus fans, también en grupos como a mí los Gol Locos del Ritmo, los Teen Tops, eran muy buenos. Aquí le dejo la palabra a ver quién sigue. Sergio, Sí, bueno, yo, sin pretender negar mi edad, que ya no me cueso al primer hervor, a mí me parece que a pesar de que sí hubo eh, gente que interpretó a los Beatles, hubo covers, me parece que para el éxito que tuvieron los Beatles en el mundo, en México no hubo una gran cantidad de covers. Digo yo porque en mi niñez no recuerdo haber escuchado tantos covers de Beatles. Recuerdo, por ejemplo, sí, que los Jackie interpretaban esta canción que no es de los Beatles, pero que ellos la incluyeron en su primer álbum, la de El diablo está en su corazón, ¿no? Pero no recuerdo muchos covers y digo o pienso que la razón fue porque, por un lado, en aquellos entonces había muchísimo material que venía pues, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, y también porque la música de los Beatles era mucho más compleja, a pesar de que era la música de sus primeros años, me parece que no era tan fácil interpretarla. Y no hay muchos covers, hay algunos como este de las mellizas,
Mm, lo sí, cantaban los de los Juniors, ¿no? locos del ritmo. Los Locos del Ritmo, que bueno, es simpática, muy bien, eso sí, los covers mexicanos, me- eh, que prácticamente en todos diría yo que la instrumentación, la melodía, muy similar, muy bien lograda a la original de los Beatles. Las letras, pues sí, desmerecieron casi en su totalidad. Esta de las mellizas, pues no tiene nada que ver con la letra original, pero bueno, recordemos que también John Lennon en sus inicios así hacía con las canciones que venían de Estados Unidos, ¿no? Les inventaba la letra y así las interpretaba con los Quarrymen. O así que hasta que llegó Paul McCartney, fue que empezaron a pulir y a interpretar canciones con letras originales. Eh, en sí, bueno, me parece que fue una época buena de covers para México, pero insisto, me parece que hubo más, o recordamos más covers de otros intérpretes, de Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis, en fin, este, y no tantos como de Beatles. Eh, Simpáticas son estas interpretaciones de Tintán, por ejemplo, o de los Ochimilcas, de los cuales pues tuve pues, el gusto y hoy en día pues, la nostalgia de haberlos visto actuar en el Teatro Blanquita. Además, ah, le gustaba ir al Teatro Blanquita, nos llevaba a mi hermano y a mí de niños, y recuerdo pues eh, pues el festejo de ver principalmente a este artista, el Glostora, ¿no? Que en aquel entonces este, sí, sí se permitía, Ahí se ve este, con esa melena. sí, sí, pero además sí se permitía que en los escenarios parodiara o imitara o de algún modo se burlara de de los amigos que tienen, como se dice hoy en día, eufemísticamente, que tienen otras preferencias sexuales, ¿no? Entonces, bueno, me trae buenos recuerdos los Xochimilcas, que dicho sea de paso, eh, el trompetista estuvo considerado como sí, uno de los mejores trompetistas a nivel nacional e internacional, según ahora leo en, en Wikipedia, ¿no? Pero sí, fueron muy buenos intérpretes los Ochimilcas de todo género, ¿no? sí, Y nada más volviendo un poquito para darte la palabra, Gabriel o Salvador, sí, a la banda de Tepetlixpa, esta interpretación que escuchamos a Submarino Amarillo, eh, pues muy bien lograda. También, bueno, en un principio parece un paso doble, ¿no? Parecía que iniciaba una corrida de toros y en sí todas las canciones, cada versión que viene ahí en ese disco, están muy bien logradas. Eh, la instrumentación, incluso los arreglos y la selección de qué instrumentos, digo, desde luego todos son instrumentos de banda, pero quiero decir, con qué instrumento eh, eh, transportar lo que fue la música de los Beatles fue muy bien lograda. Eh, Suena a banda, me trae también muy buenos recuerdos cuando también en Pachuca Hidalgo, que era de donde era mi mamá, los domingos se ponía la banda pues de ahí de la ciudad, la banda militar, me parece que era la banda de la policía, pues esta banda suena precisamente a estas bandas que alguna vez conocimos en pueblos o en ciudades, pues que no eran tan modernizadas como lo son ahora. Y ya nada más como último comentario a la portada, curioso ver cómo, eh, pues de alguna manera rescatan esto de la banda plástica de Tepetrixpa. sí, Justamente el disco aparece el año en el que ya los Beatles ya estaban separados y John Lennon había formado la banda plástica, la Ono Band, ¿no? Así ah, que, bueno, mis comentarios por lo pronto a esto que hemos escuchado y te cedo la palabra, Salvador. sí. Sí, ahí está, y eso es para lo que investiga y nos comenta constantemente Gabriel sobre los efectos Yoko Ono en los Beatles. Esta banda plástica es Yoko Ónica o John Lennon, esta o John Ono, Lennon y demás. Yo
conversé y tuve la suerte de conocer en persona al maestro Pérez Prado. Nunca me atrevería a decir amigo, sino periodista y poeta que se aproximó a él. Y él me dijo de una manera muy interesante que los Beatles eran imposibles de volver un cover exitoso. Él decía, solo podemos hacer fotocopias, pero no podemos hacer efectos iguales. Y él lo decía con detalle para también lo de, para los de Tepetlixpa, que era mejor intentar los arreglos y las combinaciones instrumentales, porque solo así se aproximaban a las voces, que es una cualidad que cada vez se nota mejor. La gran combinación de voces que establecieron ellos de por sí, desde sus presentaciones en persona, hasta las combinaciones perfectas a las que les llevó George Martin. Pero entonces también con esto quiero recordar algo que mi maestro Bolívar Echeverría ya en el final de su brillante vida me comentaba. Me decía, Salvador, yo me imaginaba que la lucha de clases y lo que tenía que hacer el proletariado era ir en contra de la americanización de la cultura, algo que ahora intentan hacer los que hablan de descolonización. Pero él concluía que eso iba a ser un error, que lo que había que intentar hacer era entrar a la ola y surfearla y no tratar de detener la ola americana. Y creo que uno de esos efectos ambiguos, al mismo tiempo que hacía capital vendiendo discos, metía ideas de nueva existencia, son los Beatles. Y uno de sus momentos clave es tanto el efecto mercantil que tuvieron, que llevó a los Xochimilcas, a Pérez Prado y a Tintán, y ya no se diga, yo escuché cantar a Pedro Vargas, canciones de los Beatles. Eso quiere decir que su efecto, a diferencia del de Elvis Presley o Chuck Berry, conmovió al mundo entero de la música. A diferencia de los Rolling Stones y todos los demás que se hacía el cover para ver si vendo discos porque la gente no entiende el español. Pero con los Beatles se hicieron los covers porque la gente lo iba a comprar. Y luego la gente lo dejó de escuchar en la radio. Yo cuando entré a trabajar a la radio fue en 1969 como productor y crítico de rock. Y mi jefe de la estación en Proyección 590, yo le dije, ¿por qué no ponen las covers de los Beatles en Radio 1000 y en las otras estaciones? Y él dijo, es que la gente no los oye, Salvador. Oyen a los Beatles y ya no les metes la canción en la copia. Estas copias de los Jackie, los Junior, los Tijuana Five, las compraban sus parientes y los de su pueblo, porque realmente, como decía Sergio, los covers contra los Beatles no son cosa de enchilame la otra. Medio mundo podía hacer su versión de Gloria, de Louis Louis, pero ya empieza aquí, allá y en todas partes, y que no suene a como que estamos en Plaza Sésamo y sin submarino amarillo, era complicado. En las letras lo he conversado con un escritor y poeta, Eduardo Mejía. Sentimos que México siempre estuvo muy persinado en católico y muy moralino en Secretaría de Educación Pública, y eso dificultaba tener las letras sexosas y llenas de también imaginación poética de los Beatles. Y nos quedábamos en versiones más cortitas de quítate de aquí, perro lanudo, déjame estar a solas con mi novia, mientras que la de en inglés terminaban sin ropa. En La Plaga se volvió una muchacha desmadrosa, pero tampoco tenía vida sexual.
Y entonces ir convirtiendo las complicadas letras ya desde el inicio, que llamaríamos de romance juvenil de los Beatles, por sus rimas inglesas, por sus efectos melódicos de combinación inglés-música, se volvió un reto para los creadores de covers. Y eso nos vuelve aquí a nosotros tres, creo, admiradores de los que se atrevieron y lo lograron. Ahí me maravilla el trabajo de los Loud Jets, que eran los de Hey, Lupe, Lupita, mi amor, que esa les salía perfecta. Cuando se lanzaron a hacer este extended play donde está Oh Darling, vengan juntos, le pusieron Come Together, algo, something, y el jardín del pulpo, pues los escuchaba uno y decía, qué bonito esfuerzo, pero yo les pongo 7 de calificación y los mando a otra clase. Ya luego el tiempo los ha reivindicado en términos arqueológicos, porque realmente o fue una presión muy cabrona, lo digo aquí en español, de su productora y productor, o ellos muy valientes de vamos a hacer algo como los Beatles. Y eso, pues, los Ochimilcas que lo hicieron, los cuatro eran músicos de conservatorio. Pero, por ejemplo, con los cinco Jackie que yo tuve la oportunidad de conversar, decía Benny Ibarra, antes de que nos contrataran, Salvador, sabíamos tocar la puerta, ahora sabemos pedir limosna. Y de ahí te lanzaron a hacer rock and roll, ¿no? Y en vivo eran impresionantes. Ahí faltó un George Martin, un productor como el de los Doors, que supiera canalizar estas energías realmente en discos. Pero hay esfuerzos admirables. Y ahí por no estar hable y hable nada más yo, te regreso la voz, Gabriel. Pues fíjate que analizando esto que tú comentas, eh, pues los 60 se caracterizaron por digamos, esos covers, no solo de Beatles, sino de algunos otros. Y reflexionando sobre la creatividad del cuarteto de Liverpool, híjole, vemos que no cualquiera va a alcanzar ese nivel de composición, ese nivel de lírica, y mucho menos esa clase de música. Desgraciadamente, y lo digo pues un poquito con cierta tristeza, nuestros grupos mexicanos no lograron dar ese brinco a la autoría o a la composición original. Muchos de estos grupos pues desaparecieron y recuerdo que hace poco hubo un concierto de música de rock and roll en el auditorio y sí recordamos esas versiones antiguas, pero no hubo ese Lennon y McCartney. Después vinieron algunos compositores ya originales en nuestro idioma, muy destacados, como Juan Gabriel, como eh, el mismísimo José Alfredo Jiménez, que empezaron a componer, ¿verdad? En nuestros ritmos, boleros, bolero ranchero, música ranchera, pero nunca alcanzamos ese nivel, digamos, global en lo cuanto fue la composición de Lennon y McCartney. Y Sí, bueno, pues esa ola que tú mencionabas, eh, Salvador, pues esa ola nos inundó, nos sí, inundó. Ahora no sé si ya con tanto hip hop o música que está llegando ya en idioma español, también tiene sus reminiscencias en el rap americano y ahí sí ya me confundo un poquito, ¿verdad? Pero pues los Beatles dieron el salto a la inmortalidad con cada vez música nueva, letras nuevas, ¿verdad? Que nos hicieron a muchos pensar en que la revolución se tenía que dar, pero pues se quedó en eso, ¿no? La creatividad de los grupos mexicanos en castellano, pues fue copiar la música, ponerles letra, alguna afortunada, alguna desafortunada, pero que también nos nutrieron
en los 60 de esa música de rock and roll que es tan hermosa. Sí. Sergio, Sí, bueno, yo comparto la opinión de Gabriel en cuanto a que no tuvimos, los grupos mexicanos no dieron ese salto eh, para mantenerse y para tener un poquito más de, de audiencia y permanecer en el tiempo. Sin embargo, sí hubo canciones destacadas, quiero decir que nos quedaron en el, como se dice, en el pensamiento colectivo, ¿no? Bueno, los Low Jets, eh, creo que sí eran ellos, esta canción de Tus Ojos, ¿no? sí, Que ¿Locos del ritmo? Los Locos pues, de Ritmo, que cantan Tus Ojos, pues es Ah, es una muy canción buena, es así. muy buena vamos, inspiración de los miembros o de uno de los miembros. Está esta que no es, digamos, no es que sea muy buena como letra, pero ustedes se acordarán aquella de La Llorona, ¿no? sí, Este, que también pues es de autoría nacional. Y una que me gusta mucho de los Saxon, la de Vuelve Primavera, anda, sí, me parece muy buena. En fin, hay algunas melodías destacadas, pero lo que sí insisto en que la calidad interpretativa de su manera de tocar de instrumental, muy buena. Los covers mexicanos me parecen muy buenos. Abarcaron una cantidad de éxitos americanos, ingleses, bueno, de habla inglesa, que pues también eso permitió, yo creo que la gente se acercara un poquito más al rock, porque pues había mucha gente que tenía esta, eh, por un lado, este prejuicio, esta aversión a todo lo que fuera americano, pues ya saben, por estas ideologías que nos meten y que nos quieren hacer tomar rencores de cosas que no son, sí nos invadieron los americanos, pero eso, aparte que fue hace 2 siglos, pues no tiene nada que ver eso con lo que es la música, ¿no? Entonces, en parte, digo, el interpretar estos covers y ponerles letra, pues era también para que la gente apreciara el rock, porque mucha gente, me acuerdo en mis tiempos y no tan lejos, el tiempo en el que la gente decía, no, a mí esa música no me gusta porque no le entiendo nada, ¿no? Que era un cliché, porque pues tampoco la música de Beethoven, la música de Mozart y en fin, de los clásicos, pues no tiene ninguna palabra y sí nos gusta, ¿no? Y sí la podemos sentir, que finalmente eso es la música, ¿no? Es sentimiento. Entonces, bueno, eso nada más comentando un poquito de lo que decía Gabriel acerca de las letras. Eh, ahí, Quería yo hablar un poquito de los Jackie. sí, Eh, pues sí, los Jackie, bueno, tienen algunos covers mexicanos, perdón, algunos covers de los Beatles, pero efectivamente, como decía Salvador, más bien parecían los Rolling Stones. Ahorita esta foto que veo ahí de Benny Ibarra, pues toda proporción guardada, digamos que sería como el Mick Jagger mexicano, ¿no? sí, Y bueno, ahí se repitió un poquito la historia de Agustín Lara con María Félix, siendo tan, digo yo, tan de rasgos tan poco agraciados, pues se levantó a Julisa, que en mi opinión era de todas las cantantes mexicanas, ¿no? De aquella época, era una de las más guapas, si no es que la que a mí en lo sí. personal más me gustaba, ¿no? Este, Hizo Ya su salió el agosto en peine. julio, hizo su Perdón, agosto, hizo su agosto en hizo julio. su agosto, sí, Era un así es. bombón la Julisa. Era un bombón, era un bombón. Que nos van Y a también, encarcelar las feministas. Señora sí, Julio, hombre, le declaramos nuestro amor. sí.
Entonces, bueno, pues nuevamente, volviendo al tema, creo que ha sido una buena propuesta, principalmente aquí de Gabriel, hablar de lo que fueron los grupos que se atrevieron a interpretar música de los Beatles, ¿no? Sí, Este, Debe haber muchos compatriotas que esa fue su introducción a la música de los Beatles, ¿no? Que eso también es, pues, destacable y de agradecerse, porque de otro modo, pues había ese rechazo, ¿no? Por la barrera idiomática. sí, Así que, bueno, adelante, Gabriel. Bueno, pues como ya mencionábamos muchas veces, no coincidía la letra con que originalmente se expresaba en las canciones de los Beatles, pero bueno, como dicen, nos sirvió a todos para iniciarnos dentro de lo que es el rock and roll, después el rock. Entonces yo creo que tiene su mérito todo ese trabajo que se hizo en grupos nacionales. Recordarán ustedes que después hubo una ola que decía música en tu idioma, ¿no? sí, Sí. Eran los grupos estos de los setentas, donde surgió un grupo que todavía es vigente, que era el Three Souls in My Mind, Tinta Blanca, que trataron de hacer un rock en español, pero pues no fue muy agraciado. El Tri sobresalió porque, bueno, se volcaron en el español y se identificó mucho con la gente y tiene todavía vigencia. Pero bueno, pues fue una etapa y como hemos dicho y lo hemos mencionado en esas travesuras, que la música no es estática, se está evolucionando y a mí me gusta todavía lo de los sesentas, me encanta en español o en inglés, ¿verdad? Tengo, como ya decía Sergio antes de entrar aquí a la travesía, pues estás acomodando tus discos y yo creo que has de tener también una gran discoteca ahí en tu casa, mi querido Sergio. Pues algo tengo. Lo que sí nunca reconozco, no coleccioné, fueron música covers, ¿no? Ni en español ni en inglés, ¿no? Que esa es otra cosa que quería yo comentar. Por eso decía yo que en México me parece que la cantidad de covers que se hicieron de música de los Beatles no fue tan vasta si lo comparamos a lo que se hizo en el mundo, principalmente en países de habla inglesa, ¿no? Ahí sí, hubo cantidad de covers. Tú sabes, Gabriel, Ricardo Calderón, nuestro buen amigo, en aquellos entonces, en los ochentas, coleccionaba covers de todo tipo, ¿no? Nacionales, extranjeros. Hubo un tiempo en el que ya se deshizo de todo eso, creo que lo ha de haber lamentado, porque pues ya el espacio no le daba para seguir coleccionando, pero sí fue importante toda esta etapa de música de rock. Bueno, como un apunte adicional, ¿no? Eh, Efectivamente, los covers mexicanos a música de los Beatles no fueron tan buenos, pero decía yo, en de otros grupos, o no fueron tan vastos, no tan buenos, sino fueron tan vastos. Para otros grupos fueron muchísimos. Y tuvimos representantes del rock realmente buenísimos. Desde luego, todos reconocemos a los tres principales, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, que César Costa, pues sabemos, se enfocó Polanca, más a interpretar música de Paul Anka, ¿no? Alberto Vázquez cantando 16 toneladas demostró que era el Ernie Ford mexicano, ¿no? O sea, tenía un vocerrón. Pero tuvimos grandes artistas que creo que ahí su atractivo visual no les ayudó, como fue Luis Vivi Hernández o como fue Manolo Muñoz, que tenían claro, una, que tenían una voz estupenda, vamos. eh, yo puedo decir que les daban las buenas y las malas a Enrique Guzmán, ¿no? Pero sí, no contaban con con esa guapura. carita, ¿no? Sí. Y, y pues, eh, y pues ahí sí, eso no les permitió, pues digamos que ser un poco más conocidos, pero tuvimos muy, gente muy valiosa, ¿no? Y bueno, y nada más también
una anécdota muy pues, peculiar y corta, eh, hablando de pues este legado que nos dejaron los intérpretes mexicanos. Yo tuve, y todavía tengo amistad en la Facultad de Arquitectura. Un amigo mío es ahijado de Enrique Guzmán. Él Mm, platicaba que su papá, que era compadre de, de Enrique Guzmán, y se hicieron compadres porque desde jóvenes, el papá de este amigo se quedaba barriendo y limpiando la casa, para que Enrique Guzmán pudiera salir a ensayar con los Teen Tops. Y justamente después se hicieron compadres y a mi amigo le pusieron por nombre Enrique por el ah, padrino, que es Enrique Guzmán. Entonces, bueno, hubo esos sacrificios, ¿no? De evadir la férula patriarcal, en fin, para que nos dieran música, ¿no? Bueno, adelante, Gabriel. Pues fíjate que yo te contaría una anécdota de una revista que se llamaba México Canta. Sí. Hicieron un especial de los Beatles y entrevistaron a Angélica María, al mismo Manolo Muñoz, Enrique Guzmán, que qué opinaban de los Beatles. Y Enrique Guzmán dijo, ay, de los Beatles, bueno, yo quisiera tener un manager como Brian Epstein. Y me dio mucha risa porque dije, pues, Brian, pues sin experiencia, es- joven, también un poco ingenuo, pues era muy mal manager, todos lo sabemos del cuarteto, ¿no? Pero pues la calidad de los Beatles pues, era enorme, enorme ya, aún en sus etapas iniciales, que los catapultaron pues, a ser lo que son. Acaban sí, de ganar un Grammy, sin más ni menos, Salvador. sí. Ahí, y como noticia nada más que me vino a la mente, ¿ya vieron la noticia del tío Paul? Se fue a descansar de los conciertos a las Bahamas y nadó como un chamaco de 17 años con su nueva esposa, la cargó. Y pues eso da ánimos de que la cosa no decae con el tiempo y que ahí La está, cosa. y que ahí está inmortal Paul en ese mar de las Bahamas donde ellos descubrieron la marihuana como locos haciendo help. Pero bueno, un detalle sobre los covers. Yo he intentado toda mi vida ser poeta. Llevo mucho tiempo estudiando muy en serio poesía métrica y demás, y todavía no me atrevo, y lo he hecho para nuestras transmisiones, a hacer un intento de traducción que conserve toda la estructura melódica y diré diacrítica de una canción de los Beatles en términos de metro o sílabas y rimas y las sílabas internas. Entonces, siempre lo conversé con mi jefe de redacción, Víctor Roura, un rockero también de Hueso Colorado, que era una aventura traducir el rock al español, que eran intraducibles canciones como Un día en la vida o como Una piedra que rueda de Bob Dylan, para poner un ejemplo de otra música, que eran intraducibles. Bájate de mi nube de los Rolling Stones, ponla en español, está dificilísimo. El maestro Federico Arana, que ha sido rockero del grupo Naftalina y escritor, él decía, yo solo las puedo parodiar, Salvador. Y con los Beatles no me meto porque nadie toca como ellos de Naftalina y no hacemos las voces. Eso por lo difícil para los valientes que se lanzaron a hacer versiones. Bueno, Luego, hablando de Federico Arana y su grupo sí, Naftalina, hay sí, un disco que se llama La historia del rock mexicano. No sé si sí, lo has escuchado, Salvador, o una tú, portada como la Sergio. del Sargento Pimienta, con un También. humor y con una profundidad crítica, política, ética, Ese es buenísimo, ese este disco. efecto de la ola Beatle. Luego otro detalle, yo he estudiado por interés en Juan Gabriel, les juro que primero lo odié, luego lo respeté y ahora lo extraño.
Lo Eh, amas y ahora lo amas. Hubo un personaje muy importante en su vida que es Chuck Anderson, no sé si le suena el Sí, nombre. Sí, es sí. productor o Eh, es El director de productor de Enrique orquesta y no sé. Guzmán, el productor de Enrique Guzmán, el que le dio el secreto a Armando Manzanero para inventar a Angélica María como cantante de rock. Y entonces me enteré que Chuck Anderson, cuando le entregan al muchachito Juan Gabriel para empezarlo a producir, él como un George Martin, lo primero que le hizo es: te sales de tu música en donde estás encerrado y te voy a encerrar en un hotel a oír a los Beatles. Y le consiguió todos los discos de los Beatles que había en ese momento y lo encerró en un cuarto de hotel con un estéreo a que los escuchara y los escuchara y los escuchara. Y cuando Juan Gabriel le dijo: creo que ya los entendí, maestro, y puedo intentar, y lo van a ver ustedes en sus grabaciones, intenta esas voces, intenta esos arreglos. Cuando llegó ahí, Chuck Anderson le dijo: ahora te me vas a España, te me vas a Sevilla, te me vas a Granada y eso lo vuelves flamenco. Y yo creo que esa es la gran fuerza de Juan Gabriel, que no imitó a los Beatles, sino que trató de tomarlos como su arquetipo. Yo tengo que lograr algo musical que los iguale o supere. Sabemos que no los supera, solo en mexicano los iguala, pero habla de un efecto Beatle que tiene que ser considerado con ya un cuidado de no es nada más porque los admiramos, sino porque trastornaron la historia de la música popular de una manera, wow. Y ahí yo cerraría mi reflexión. Primero, mi versión, mi cover más bello que he oído en la vida de los Beatles es uno que hace un grupo inglés que se llama Spooky Tooth, de Yo Ajá, Soy la Morsa. Hacen sí. una versión de rock pesado sin electrónica. Los que habían hecho una misa de música electrónica hacen una versión de rock pesado que yo digo, eso es muy valiente para lanzarte un cover de una pieza incomparable. Y eso me encierra en mi vejez y mis recuerdos de Spooky Tooth. Pero luego, al principio de los años 70, hubo unos conciertos en la Arena México donde la banda Los Duk Duks de Armando Nava interpretaban completito el Sargento Pimienta. Y cuando venía el encore, porque les Ajá. aplaudíamos hasta llorar, tocaban Yo Soy la Morsa y Strawberry Fields en vivo con una orquesta sinfónica en la Arena México. Entonces ahí yo oí el esfuerzo de unos mexicanos por cantar en inglés, porque ahí sí se arriesgaron a traducir, pero había momentos donde estaba ahí Javier Batis, estaba el Cartucho que tocaba los teclados con Batis, muchos músicos que se juntaron brillantes con los Duk Duks, y para mí me dieron poder oír el Sargento Pimienta en vivo y en una cosa chiquitita que es la Arena México, ¿no? Un estadiote. Y con una gritería y una marihuanería, yo con puro oler ya me ponía hasta las manitas para no ir más abajo. Pero entonces son esos momentos que digo que ahora ya hay tres etapas históricas. La primera fue esta de los covers, que hemos hablado más de ella. Luego vino la etapa de imitarlos. Vamos a intentar algo a su altura. Y creo que ahora estamos en una etapa que yo llamo arqueológica, donde hay una infinidad de bandas muy interesantes que hacen lo que yo llamaría simulacros de los Beatles, esos Morsa y otros más, que hasta se han operado en plásticos para tener las caras de los Beatles, que se han comprado la vestimenta, el equipo, y que hay un cuidado, yo digo, arqueológico, pero también siento que idolátrico, porque hacen conciertos para gente que no quiere aceptar que los Beatles ya se murieron y que lo mejor de ellos está en las grabaciones y que sería bueno intentar una nueva etapa de covers, ¿no? Ahora volver Bolero, Yesterday.
Ahí nos arriesgamos a escuchar Yesterday en la versión de Pérez Prado, ¿les parece bien? Bueno, nada más agregar lo que mencionaba hace un rato Era tú Hard Day's también, Night, ¿no? Sergio. Tengo Ajá. Yesterday también. Ahorita lo ponemos, hay una canción de los Beatles con un cover que a mí me parece maravilloso, que es con Deep Purple, Ah, Ajá. Help. sí, Help. No, sí, sí. esa es, También la vuelven pesadísima. hijo, no, 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 no. Pero eso ya son versiones setenteras de la música de los 60. Sí, pues mira, En- yo ahí hablando de covers, no recuerdo si es Yes o Led Zeppelin, quien tiene una versión de Every Little Thing de los Beatles, buena, muy buena. Muy buena. Pero lo que quería decir es que yo no sabría decir cuál es mi cover favorito. ¿Verdad? Eh, no, pero sí te puedo decir cuál es el que más detesto. Es, aunque no es ya de Beatles, pero sí de la época de Lennon como solista, la que grabó El Ángel del Rock, Laureano Brizuela, Ay, no. Es como volver a empezar, que digo de broma, creo que le llegó el karma y por eso lo encerraron por evasión de impuestos, por haber interpretado tan mal una, la canción de Lennon, ¿no? Su canción póstuma. Y otra que, digo, vale la pena mencionar, ya que estamos un poquito pues, en broma, es el cover, que fue cover, aunque ella dice que es una coparticipación, la canción que hizo Daniela Romo con Daniela, Paul McCartney, Ah, ¿no? sí, Este, que, bueno, pues no me parece que como interpretación sea muy valiosa. Yo creo que la fama más le vino por haberse adjudicado unos créditos de coautoría con Paul McCartney, ¿no? Y ya nada más para cerrar, un grupo que me parece, bueno, no es que me parezca, es extraordinario, este grupo o esta asociación que se llama Los Análogos, ¿no? Que ah, sí, muy sí, bueno, es cierto. esos, yo creo que hoy por buenísimo. hoy Sí, es en cuestión de covers y de sí, interpretación de música de Beatles, es lo más pulido, lo más exacto, en fin, verdaderamente buenísimos. sí. Ahí están en esa etapa que comentaba, de que ya no nos tienen que imitar, sino que hacen sus interpretaciones, ponen las partituras y Ujú. hacen su versión Beatle, sin tener que ser fotocopias. Sí, Entonces, nos lanzamos a ver al maestro Pérez Prado tocando Yesterday. ¿cómo no? Comparto pantalla. A ritmo de mambo, o A cómo es. ritmo, pues él siempre fue mambo. A ver, espero que se vea y se escuche.
¿Qué les pareció? Muy buena, muy buena. Mira, yo creo que, bueno, desde luego se escucha la interpretación de Yesterday, pero la misma instrumentación desde el inicio, aún sin la melodía de Yesterday, se me hace genial. La verdad es que Pérez Prado era genial y ya lo recordamos todos. Mira, no solo en el Mambo número 8 ni el Mambo número 5, ¿no? Sino en el Mambo del... Fíjate, yo soy universitario, sin Sí, embargo, me gusta más el Mambo El del poli. Politécnico Nacional que el porque de lo la hizo UNAM. primero, lo hizo primero. Bueno, Pero, pero razones. yo lo que le aprecio es que Ajá, tomó la música del cuarteto de cuerdas que arregló Martin y la volvió de una complejidad, si quieren, de Gustav Mahler. sí, Uno no entiende qué es Yesterday hasta que él toca el órgano, pero está sí, ya en la música de Yesterday, porque lo he escuchado con músicos serios en la sinfónica y dicen, oye, ahí está volviendo quintas armónicas y demás, lo que era el tararararararara, y lo está acomodando en un marco enorme de música metálica que no tiene la versión de McCartney. En McCartney no hay claro, metales. Y acá no hay guitarra eléctrica ni nada que suene a Beatles. Y es un homenaje, es un super cover, ¿no? El cover no tiene que ser una fotocopia, sino es también mi admiración por tu canción. Luego, otra cosa que digo ya rápido, es, no se lo vayan a decir a Jaime Maussan, pero está equivocado comprando muñecos de plástico de marcianos. Cuando tuvimos a Pérez Prado, que yo digo que se comunicaba con los extraterrestres con sus gritos de ajá, y esos son puros mensajes de marcianos para cómo se me mueva la madre madrina. Es impresionante, yo les digo, lo traté en persona y era pura música ese señor. O sea, en eso que él decía, eh, ya nunca me van a desenmarcar de mambo, pero cuando pase el tiempo, Mendiola, voy a ser Pérez Prado, como Beethoven. Y así estaba él de seguro de su Bueno, música. mientras no seas Juan Gabriel, no hay problema, Y, Mario. pues te contaré porque lo he publicado en los No, te periódicos. contaré. Cuando platiqué con él, fue porque yo tenía una amiga que él pidió que bailara desnuda mambo ante él. Y él le tocó el piano para que bailara ella en Le privado, tocó el perdón, piano. escuché privado. bien, le tocó el piano, le tocó las teclas, No, yo estaba cuidando Salvador. que le tocara el piano, Ah, porque la quería ver bailar porque decía que era la mamoreta perfecta. Y ahí lo traté a don Damaso. Y entonces, con eso creo que tenemos lo que era nuestra voluntad, y comunicarles a nuestras amistades de la travesura Travesía Beatle. Bueno, nada más déjame la travesura que quiero hacer. Hazla. Escuchen la versión de los Juniors, la canción de Viaje Ah, la Mágico y tienes ahí. Misterioso, Sí, porque es un verdadero viaje de LSD, invitado por cortesía de los Juniors. Está en YouTube la versión. venga. Nunca me imaginé que Viaje Mágico y Misterioso fuera un viaje de LSD, mano. Este, bien, Sería se mi te quitó el comentario final para los capuchón. Se te quitó traviesos. el capuchón, botella de leche de marca roja, como decía mi madre. Bueno, Porque tenía un capuchón como condón. bueno, está bueno. Se te quitó la inocencia de los Beatles, eran drogadictos. Pero lo tienes ahí para que suene. No, 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 no la tengo lista, no. Ah, que lo escuchen, que lo busquen en YouTube. Sí, Sí, claro. sí, correcto. Pues, Con eso creo que era lo que era, vuelvo a decir, nuestra voluntad, expresar que el efecto Beatle no es solamente los discos de ellos, sino todo lo que provocaron. Ya yo sí, mencioné, exacto. fue por razones de ganar dinero, porque se vendía como loco lo que tocaran de los Beatles, por eso hasta Tintán los canta. Luego porque la gente los quiso realmente igualar, todo el mundo dijo, ¿cómo pueden ellos si no puedo yo?
y ahí se fue viendo la diferencia. Y luego comenzó este, diré ya, cuidado de recuperarlos, de no perderlos. Me decía una amiga una vez muy seriamente, de todo tu rock and roll, Salvador, solo aprecia el que cuando tengas 70 años lo estén tocando en vivo otros grupos y que no estén cerradito en tus discos empolvados. Y los Beatles están en esa situación. Paul acaba de tocar en la Ciudad de México y seguramente esta semana va a haber muchas presentaciones de bandas que van a tocar todos los Beatles, desde la Vialla hasta el La Popurrí Morsa. de Abbey Road, La Morsa. Unos lo cantarán en el metro con guitarra de palo, ¿no? Y ahí está sonando un efecto que es lo que llamé ya americanización mundial de una cultura que igual a unas personas las encierra en la manada y a otras nos tiene haciendo travesuras, aunque sean así de pequeñitas, pero con un cerillito no se ha apagado la revolución. Y aquí estamos en Travesía Beat. Ok, pues Bien, nos escuchamos, nos vemos la próxima travesía, con travesura también. Sí, claro. por supuesto. Esta no es ni la Real Academia de los Beatles, A la relacada. ¿no? Ni el Club de Nenas con Tobilleras de los Beatles. Dale. Amigos y amigas, gracias por su atención. Estamos en contacto. Hasta luego.